Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La oposición venezolana ha decidido aplicar otra estrategia, como parte tal vez de su estrategia más importante en la agenda de acciones a tomar tras el plebiscito en el que votaron 7.6 millones de venezolanos en rechazo a la constituyente, en rechazo al presidente Nicolás Maduro. Ahora la Asamblea Nacional ha designado a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero magistrados que pueden existir en paralelo a los que actualmente están en el cargo, quienes son acusados de estar usurpando el cargo o incurriendo en usurpación de funciones. De lo mismo, acusan estos magistrados a los designados y juramentados el 21 de julio por la directiva de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Esto claramente agudiza el conflicto, el enfrentamiento institucional, político, jurídico y administrativo entre dos poderes del Estado, los más importantes, el legislativo y el judicial, incluso más que el ejecutivo. Por lo tanto, aunque la oposición por lo menos coloca la guinda en el pastel en su estrategia y el inicio de lo que puede ser una nueva etapa en el conflicto, el Tribunal Supremo de Justicia ha amenazado con consecuencias jurídicas a los magistrados que accedan, pero en todo caso accedieron a ser nombrados por la Asamblea Nacional. La disputa se agudiza y en las últimas 24 horas, con este paro cívico o huelga general convocado por la oposición, esta decide nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Parte de su estrategia, entre las que mencionó también, conformar un nuevo gobierno de unidad nacional. Pero esto tiene un significado y estratégicamente representa para la oposición el significado de armar y diseñar el entramado judicial y legal para que mediante estos magistrados se puedan nombrar a otros funcionarios del Estado y cambiar al Estado. Cambiar el Estado para crear un Estado paralelo al que existe, o al que existe en desconocimiento y de facto porque carece de legitimidad debido a la pérdida de legitimidad en la que ha incurrido el gobierno de Nicolás Maduro, calificado de dictadura, calificado de régimen, con claros y evidentes tintes autoritarios y totalitarios. Pero la Asamblea Nacional juramentó a 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia por considerar que los actuales fueron designados de forma ilegal en un proceso viciado donde no se cumplió con el lapso de 30 días para el debido proceso de designación y de evaluación, ni tampoco que estos cumplieron con los requisitos de 25 años en la enseñanza del derecho, en el ejercicio del derecho, amplio historial en experiencia de labores en diferentes campos de las ciencias jurídicas, y esto también aunado al hecho de que, según asegura la fiscal general Luis Ortega Díaz, ella no firmó el acta de designación por parte de los miembros del Consejo Moral Republicano de Venezuela para que se aprobara la designación de estos magistrados. Por lo tanto, no procedía o no debía proceder. Aún así, fue dada a conocer, fue procedida, fue activada y dio lugar a la designación de estos magistrados que no cuentan con los requisitos o no contaron y no cumplieron con el debido proceso en un proceso de postulaciones desconocido, donde no hubo preselección, simplemente hubo, según denuncian periodistas, según denuncian organizaciones no gubernamentales, una designación autocrática, una designación arbitraria, una designación impuesta y una designación a dedo de estos o para estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aún así, la oposición insiste en que va a actuar contra ellos, pero el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia el jueves 20 de julio, el mismo día en que la oposición convocó un paro nacional. En su sala constitucional emitió una sentencia en la que declara a priori la nulidad de la juramentación y alertó que los magistrados podrían enfrentarse a consecuencias jurídicas. Pero, concretamente, el Tribunal Supremo de Justicia, en esta sentencia, calificada por la oposición como otra sentencia express, califica que estos magistrados están incurriendo en el delito de usurpación de funciones, porque no están siendo designados
con aprobación del Consejo Moral Republicano y los otros cuerpos del Estado. Pero aún así la Asamblea Nacional tiene la capacidad y tiene la facultad de designar a magistrados, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia asegura que estos magistrados incurren, aparte del delito de usurpación de funciones, en el delito de traición a la patria y contra la independencia y seguridad de la nación. También incurren en extemporaneidad, es decir, que no están siendo designados a tiempo por el debido proceso. La Asamblea Nacional lo hace tras postulaciones y una preselección previamente establecida, lo cual no ocurrió con estos magistrados. Por lo tanto, esta extemporaneidad en la magistratura, según abogados, la poseen esos jueces o los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por ser designados o haber sido designados tras un proceso viciado sin 30 días del lapso procesal previsto en la ley y sin cumplir los requisitos. Aún así, la Sala Constitucional se pronunció, dando a conocer información que según ellos sería de interés para la nación. Evidentemente, mostró los rechazos o sus rechazos a los juramentados, habló de acciones penales e instó a los tribunales y órganos militares y civiles del país a actuar en contra de estos magistrados. Es decir, que tácitamente instó a la jurisdicción militar a juzgar a estos magistrados mediante juicios militares por haber sido designados, según ellos, ilegalmente, inconstitucionalmente. El magistrado ponente y también suplente del presidente del TCJ, Michael Moreno, en este caso el suplente o su suplente Juan José Mendoza, aseguró que ya que instan a los tribunales militares a actuar, que tienen previstos que el Estado actúe con sanciones y que deben ser aplicadas sanciones. El Tribunal Supremo de Justicia puede estar considerando incluso aplicar sanciones penales y juicios penales contra estos diputados con apoyo de la jurisdicción militar para de esta manera iniciar una persecución política y judicial contra estos magistrados designados por la Asamblea Nacional, lo cual puede agudizar el conflicto hasta el punto de que la escalada de violencia se traslade al escenario institucional, en un contexto evidentemente institucional por choques en lo que la oposición no ha aclarado cómo lo llevará a cabo. ¿Cómo llevaría a cabo la instalación de estos magistrados en la sede del Tribunal Supremo de Justicia cuando allí se encuentran los actuales designados por el gobierno? En todo caso, esto generaría un escenario de choque, algo que la oposición no ha aclarado, algo que una de las magistradas designadas por la Asamblea Nacional dejó ver como la posibilidad de que se va a reunir el grupo de magistrados para tomar las próximas acciones a ejecutar o decidir las próximas acciones a tomar, pero no aclararon más acerca de la estrategia que pueden aplicar para que sean y puedan efectivamente empezar a trabajar dentro del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual puede, reitero, generar amplios escenarios de choque en el país. Sin embargo, la persecución judicial está por lo menos ya prevista, de acuerdo a lo que ha asegurado Juan José Mendoza, este magistrado, para o contra estos magistrados designados por la Asamblea Nacional. El TCJ ha amenazado con coerción, advierte de sanciones penales, prevé actuar con dureza y ha asegurado que, según el Código Orgánico Procesal Penal, estos magistrados o quien quiera que incurra en usurpación de funciones está cometiendo un delito flagrante. El TCJ insiste en la tesis de que estos magistrados no pueden ser designados porque la Asamblea Nacional está en desacato, según continúa mediante esta tesis falaz, porque el desacato no aplica debido a que los magistrados o los diputados presuntamente electos fraudulentamente fueron desjuramentados mediante acto administrativo y de facto ya no ejercen el cargo, según advierten analistas. Pero aún así el TCJ insiste en esa tesis y también en que incurren en un delito flagrante porque están siendo designados sin el proceso debido por parte de la aprobación de los otros cuerpos del Estado encargados para ello. Esto puede ser el argumento mediante el cual el TSJ de alguna manera se sostenga y soporte
su persecución judicial que ha asegurado puede aplicar mediante sanciones, no directamente una persecución judicial, pero sí está clara la determinación del TCJ por lo mostrado en la rueda de prensa del 21 de julio de Juan José Mendoza, de este magistrado ponente, en contra de la designación de estos nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional, lo cual puede agudizar el conflicto a manera de que se cree un Estado paralelo en todos los ámbitos, con un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, con estos magistrados designados por la Asamblea y los que ya están designados por el gobierno. Ya hay dos Tribunales Supremos de Justicia, hay dos magistraturas paralelas en un mismo Poder Judicial. Puede haber también un Consejo Nacional Electoral paralelo con funcionarios rectorales del CNE paralelos si los nuevos magistrados o la Asamblea Nacional decide designar a nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral. Funcionarios dentro de un Estado paralelo, un Estado dividido, con la posibilidad de que haya una constitución paralela a la que ya existe, por lo cual, hoy por esto, la oposición decide aplicar la estrategia de un gobierno de unidad nacional, entendiendo que cualquier acción que tome para cambiar o modificar algo en el Estado implica ejercer una realidad o instaurar una realidad política e institucional paralela, porque todo lo que institucionalmente haga la oposición mediante la Asamblea Nacional quedará o podría quedar en paralelo a lo que existe el gobierno, ya que no va a ceder en posiciones y va a incrementar la persecución, según advierten analistas políticos con respecto a lo que sucede actualmente en Venezuela tras esta designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela.